otra perspectiva. Y otros. Lo que pasa es que aquí la línea fuerte son Deleuze y Foucault, que son los dos papás de esta vaina. Y si usted ve es por donde se mueve generalmente todo, y desde donde se juzga casi siempre todo. Yo estratégicamente siempre he preferido a Deleuze. No por otra cosa diferente, sino porque pues Foucault aquí tiene nombre y apellido. Entonces, eso no le excluye a uno trabajar a Foucault bajo ninguna circunstancia, pero si uno toma la decisión de trabajar a Foucault hay que leerlo súper bien, porque Perea es un conocedor absoluto de Foucault. Yo a él me le quito el sombrero con Foucault porque el tipo, yo creo que él sabe hasta los chistes de Foucault, o sea, sabe la infancia de Foucault, los secretos de Foucault, todo, o sea, Foucault es su vida, y eso está muy bien, él es un experto. Entonces, si yo voy a trabajar Foucault, pues tengo que conocerlo muy bien, teniendo en mi equipo o en el espacio en el que me estoy formando a un súper experto. Entonces, si yo no lo conozco bien, corro un riesgo, que seguramente a ustedes les ha pasado como estudiantes, y yo espero que no les haya pasado por la parte fea, sino por la parte bonita. Y es que cuando ustedes se han enfrentado a exponer y todas esas vainas, de pronto este señor les ha dado re duro, porque es que él es un conocedor de las cosas que les ha puesto. Y de pronto ustedes no conocen tanto como él, y él sí se estresa cuando uno no conoce cosas. Yo lo conozco como estudiante y lo conozco como colega y él es así. Y eso no tiene nada de malo, eso le ayuda a uno a aprender. Pero si uno lo va a montar en el trabajo de uno, peor, porque ahí sí el tipo se pica. Y ahí se empieza a darle a uno más duro. Y en eso le pasa a uno que uno se empieza a querer bajar del piso. Cuando yo hice mi tesis doctoral acá, por eso elegí crear mi propio método, que fue una elección súper brava. O sea, yo dije, lo que sí, ahora me dio por crear algo, ¿qué tal? Pero era porque a la larga yo ni siquiera sabía cuál iba a ser la fase propositiva de la tesis, que es con lo que Perea me entregaba la vida, porque él fue mi director de tesis. Y él me decía, bueno, pues, ¿qué es lo propositivo de su tesis? Y yo, maldita sea, no sé, pues voy a inventar una metodología. Hágale, y yo, bueno, gracias. Y la base metodológica que trabajé fue Deleuze. Y lo que trabajé de Deleuze es lo que casi nadie trabaja, que es esquizoanálisis. Entonces ahí hice un ejercicio estratégico, además porque lo que yo más conocía era precisamente el esquizoanálisis, que era lo que a mí más me había gustado, porque por mi formación como lingüista, pues todo lo de la lingüística estaba ahí vertido. Entonces no me quedaba tan difícil hacer el proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo le invito a hacer a su merced? No perder de vista si lo que quiere hacer es lo que quiere hacer. O sea, si el rolling es lo que le interesa y lo que lo trajo acá, hay que seguirse matando por el rolling. Pero sí hay que buscar una apuesta conceptual con la que usted siente que puede hacer ese trabajo. Aquí casi nunca lo trabajan, pero está Agamben también. Y Agamben tiene un trabajo larguísimo sobre el cuerpo. Agamben es tremendamente interesante. Están Hart y Nedry, yo también los trabajé en mi tesis. Ellos no hablan tanto del cuerpo, pero pues de alguna manera le dan un cierto fundamento de lo político, por ejemplo. Entonces, es como tomar una decisión. Su merced, por ejemplo, cuando me dijo modos de vivir, que esa fue uno de los devaneos intelectuales que usted tuvo, como los modos de vida se pueden trabajar con Agamben. Y eso también es biopolítica, no es la biopolítica Foucaultiana, pero es otra línea. Y también hace parte de esta línea. Lo que pasa es que Agamben aquí casi no lo leen, pero está. Y también hace parte de todo eso como está Espósito, si estuviéramos hablando de algo más tecnológico, Roberto Espósito. Está Nicolas Rose, si estuviéramos en lo molecular. O sea, hay posibilidades. Deleuze y Foucault son los grandes papás de esta vaina, pero hay otros más. Y lo que uno tendría que hacer es, y por eso lo hablábamos en algún momento, localizar con claridad dónde está situado el problema y desde ahí empezar a jugar con la teoría. Pues esa es la otra parte que todavía me cuesta, como esa delimitación, ¿no? Que a veces como que quiero asociarlo con algo y termino divagando. Claro, porque su merced está haciendo la asociación sin descubrir qué es lo que quiere asociar. ¿Me explico? Supongamos que usted es un chino chiquito, supongamos. Y usted ve ese casco. Usted por ser un adulto ya sabe que eso es para una moto. O sea, pero si usted es un niño pequeñito y ve ese casco, puede que usted no crea que es una moto. Lo digo porque me hizo acordar de mi hijo cuando era chiquito. Y mi hijo cuando era chiquito era muy chistoso porque yo entré en el estudio en un colegio que yo trabajé, que pues una época durísima de la vida, y pues yo no tenía cómo pagarle el estudio y me ayudaron. Y entonces había un profesor que tenía su moto y tenía su casa.
Y el chinito llegó y el chinito se puso a jugar con el casco y se lo puso y decía que era un astronauta y que estaba yo no sé dónde viéndose. A mí eso me encantó porque pues a mí la imaginación me parece que es el arma más poderosa que uno tiene. Y siempre me ha gustado que la gente imagine vainas. Entonces, ¿qué pasó? Yo conocedor sabía que el casco no era un casco espacial, era otra cosa, era un casco de moto. Pero él hizo una asociación ilógica porque tenía un desconocimiento. ¿A qué va el ejemplo? A que a su merced le está pasando un poco eso. O sea, a su merced sabe que hay, pero la necesidad de asociarlo a algo para que tenga consistencia es lo que le está generando ruidos y es lo que a veces le distancia. Primero usted tendría que saber exactamente qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? En el caso de mi hijo, ¿qué era lo que había? La necesidad de ser un astronauta. Entonces, ¿qué necesitaba? El casco de astronauta. Pero él no sabía que necesitaba un casco de astronauta. Él sabía que quería estar en las estrellas. Cuando sabía que quería estar en las estrellas, tiene que buscar el casco de astronauta. Su merced seguramente tiene un mapa grande de su problema, pero no sabe exactamente en sí qué es el problema. Al saber qué es, ahí es donde puede hacer la asociación. Porque es que a mí me llega la siguiente incertidumbre a propósito de lo que decía Lía. Entonces estuvimos leyendo un poquito como el énfasis de la línea de subjetividades en convergencias. Pues yo la había leído antes Sí. cuando me iba a presentar, pero pues no he entendido mayor cosa, ahorita ya entendí un poco más. Pero en conclusiones es lo que de pronto no estoy viendo, o no sé si es que sea necesario verlo o no. O sea, una parte de lo que propone la línea de subjetividades es encontrar esos modos de vida que de pronto estén intentando buscar un escape, una línea de fuga a ese modo capitalista. Entonces cuando yo veo en el running, pero de pronto en el running no hay eso, no hay una lucha subjetiva, porque es más bien de pronto como un acople al sistema económico, productivo, aunque también sería un supuesto, ¿no? Exacto. Pero igual si no lo estoy viendo, no podría tampoco Es que definirlo, ¿cierto? O manifestarlo. Es que hay un problema y es que usted está metido ahí. Ahorita cuando les decía eso de como traté de cerrar la sesión con el problema del inconsciente, es porque hacerse un autoanálisis es re jodido. No estoy diciendo que no se puede, claro, pero hacerlo es muy difícil porque a uno le cuesta separarse de uno. Por eso lo que les puse al final, y con eso voy a empezar la semana entrante de puro perverso, es cómo efectivamente la IA sí te conoce, más que uno, y mejor que uno, porque pues como uno se la pasa negándose vainas, uno todo el tiempo es, ay, yo no soy tal cosa, ay, yo no soy tal otra, ay, yo no soy tal otra, ay, yo soy tal otra. Y la IA es, no, usted es toda esta vaina, usted es todas estas búsquedas y todas estas trayectorias y todas estas vainas y todas estas cosas que dice. A mí no me puede mentir, o sea, la IA es como el confesionario máximo, pues, por decirlo de alguna manera. Como uno no hace eso, y no lo está haciendo todo el tiempo, cuando uno hace autoinvestigación o autoanálisis, el problema es que uno no quiere reconocer vainas de su propia práctica. Por ejemplo, cuando yo hice el trabajo investigativo de la biopragmática, para mí fue fácil decir, al final de cuentas, en el análisis, esas dos no son resistencias. Y obvio, a mí me daba miedo después que Sinner o el otro, Cash, me escribieran algún día y me dijeran, oiga, desgraciado, usted que está diciendo que mi trabajo no tiene sentido, ¿qué le pasa? Ridículo, un pobre colombiano de miércoles se siente divagando sobre una gran figura como soy yo. Después me di cuenta que Sinner siguió haciendo locuras y no, ya está en otra clave, ya seguramente no le importa porque estoy hablando del Sinner que quería ser un hombre musculoso y ahora Sinner es una mujer, entonces ya es otro cuento. Y de vino otra vaina. Y el otro Cash pues está tan desprestigiado y me ha dado tan duro que el man yo creo que ya ni le interesa pelear con él. Entonces me salvé gracias a Dios. Pero ahí yo tenía la ventaja de que yo no era ni biohacker ni bioartista. Si yo, por ejemplo, y a mí me dijeron muchas veces, bueno, ¿y usted no piensa meterse un chip o alguna vaina? Que yo siempre soy aquí el chico de tecnología, pues el que estudia estas locuras. Y yo siempre decía, no lo voy a hacer. Porque pues es que a mí me interesa estudiar eso, pero yo no soy un practicante, yo no practico esa vaina. Yo no soy biohacker, no soy tan fan de la tecnología, de hecho me gustan muchas cosas análogas. Incluso con mi esposa es muy divertido porque ella usa más el celular que yo, que ella le encanta
celular y poder con eso. Y me dice, ¿por qué no está haciendo en el computador si en el celular es más fácil? Y yo, no, a mí me gusta el computador. De hecho, si pudiera iría hasta el banco, y haría fila. Y si es fila con Digitum, uno de los antiguos, mejor. Yo hay muchas cosas que son súper análogas para mí. A mí me gusta el papel, a mí me gusta que se imprima y leer impreso. Yo no les pido eso porque pues, me da vergüenza, pero a mí me gusta leer en papel y calificar en papel, me parece espectacular. Y a los de la maestría sí les pido eso. Entonces yo no estoy metido ahí, no he hecho biohacking nunca. Sé qué es, sé cómo funciona, conozco el código tal, pero no lo he hecho. Y por eso tengo una distancia. Pero si yo fuera biohacker, sería muy difícil que yo hiciera un análisis donde yo dijera algo que acabo de decir usted. Oiga, es que en el fondo yo estoy más capturado que un puta. Entonces, ¿cómo voy a investigar mi captura? Pues precisamente investigando la captura. Porque ahí es donde, ¿cuál sería la parte propositiva de la tesis? Plantear la resistencia. O sea, pero sería válido también. Claro, obvio. Porque pues ya al último día no estaba, era como pensando, bueno, si no hay una lucha subjetiva, no sería válida. O no sería pertinente. Pero ¿sabe que sí la hay? O sea, yo siento que la hay. ¿Por qué? Si usted se pilló ahorita al día, me dijo, ¿para dónde iba? Yo no sé si Sí, usted o algo de conoce ejercicio. hacer yoga. Alimentar mi cuerpo. Se va al gimnasio a hacer yoga. Yo podría decirle al día y me casca, capturada. Ya la cargaron, la capturaron. O sea, deje de hablar tanta carreta de la belleza y de toda esa pendeja que dicen, ya la capturaron, se lo dio. Pero sería muy respetuoso, guachen a mí con todas las letras. Y aparte de eso, no tendría idea de por qué lo está haciendo. ¿Se pilla? Su merced como running, hace running por ahí. Creo yo, no sé, no tengo ni idea. ¿Sí? Hago el ejemplo de Lía porque pues, para que entienda por dónde es que voy, no para otra cosa. Ella sabe por qué lo está haciendo, o yo asumo que lo sabe. Y yo asumo que ella pues tiene un ejercicio que no es el ejercicio comercial del yoga. Creería, por la forma que ella habla y por el estilo de persona que es. Creería, y atreviéndome mucho porque yo no tampoco es que la conozco. Su merced como runner, creo yo que sabe por qué hace eso. Y habría que ver si es por captura. Si es por captura, pues bueno, es por captura, se acabó. O sea, está capturado, punto. Pues, ese no es un problema de nadie. ¿Por qué corro? Pregunta. Porque digamos que lo duro de investigar uno esto de la IA, y por eso es que en mi seminario de IA no era solo de IA, y por eso era que lo quería hacer y lo quise hacer. Porque es que en este seminario y analizando uno la IA, uno dice, no, man, es que la IA de pronto sí puede sacar un modelo de lo que yo quiero ser ingeniero a hacer, y en eso la IA es una verga, ¿qué? A diferencia de un modelo donde yo sea lo que me toca hacer porque me lo diseñaron y no me di cuenta. ¿Sí? Entonces, en mi caso particular, yo sé muy bien que hay momentos en los que yo hago cosas que no me gustaría hacer o que no quisiera hacer, porque me tocan. Lo que decía la compañera, yo entiendo perfectamente el argumento de ella. Claro, para uno es fácil hablar de la belleza porque uno no está muerto de hambre buscando la vida día a día. Y pues eso es muy bravero y uno no tendría que buscar la belleza, uno tendría que buscar cómo alimentarse, punto. Y de eso ella tiene toda la razón. Pero al lado de eso hay prácticas que uno hace porque son las prácticas que le permiten disfrutar de la vida o escapar o alguna vaina de esas. Y si eso es así, esa es una opción subjetiva distinta a la que, por ejemplo, una captura implica. Porque uno puede estar en el marco de una captura sin ser capturado y haciendo un ejercicio subjetivo. ¿Me explico? No hay nada más capturado que la industria de los videojuegos. Gamer es un man súper capturado desde el punto de vista económico, pero puede haber un gamer que no esté capturado. Lo digo pensando en mi hijo. Mi hijo le encantan los videojuegos, pero él no es el gamer que quiere ir a los eSports, él no es el gamer que quiere estar metido en el mundo gamer. De hecho es muy chistoso porque yo no creo que eso es hasta herencia, o sea, porque es una paradoja así como la mía. Yo no soy el chico tecnología que está haciendo tecnología, soy análogo en muchas cosas. Es lo mismo, uno lo pone, vamos a la feria de tal vaina de computador, ay no, esto va bien, me parece genial. Porque él está en una especie de resistencia de la cual tampoco es que sea consciente, no es que lo diga porque es resistente y quiere ser resistente, no, simplemente le pasa de casual, pero no está tan capturado, no está comprando juegos con tiempo, no está jodiendo con esa vaina. O sea, me parece muy interesante en ese sentido en Chile. Habría que ver en su práctica
cómo primero, usted al analizar la práctica en general ve que sí, está capturada, por decir algo, por el mercado, por un ecosistema mercantil diseñado, por un esquema fitness, por ejemplo, que el esquema fitness es muy grande, por eso a mí me parece que las tesis de Liana y Suya en algún punto se encuentran, son muy diferentes, hablan de cosas distintas, pero hay puntos de convergencia. Las dos están situadas en el cuerpo de alguna manera, pero las dos aspiran a cosas muy distintas. Habría que ver si en el caso suyo está por ahí. Sí, reconocemos que es un modo de captura, pero en la práctica subjetiva hay unas resistencias posibles. Sí, porque, por ejemplo, en la última, el texto que leímos en subjetividades, pues me incliné un poco por la genealogía, pero como que no me fue tan bien, porque en últimas, pues el cuerpo del runner tal vez, como partiendo de la suposición que es producido, ¿no? Pero pues según las observaciones que me hizo el profe, pues tampoco, no puedes, tal vez es una suposición. Dos, me decía que pues al hablar de la producción biopolítica también se tiene que haber como una posición política, como de resistencia, ¿no? Entonces eso no se hizo tan visible en lo que vi, y que pues en últimas pues me hacía la pregunta insistentemente, ¿esto sería más histórico? ¿Estás seguro en verdad qué es lo que quiere hacer? ¿Y dónde va a enunciar esas posiciones políticas del runner que está peleando por una infraestructura en la ciudad o por unos espacios? Bueno, ¿dónde está eso? Entonces ahí quedo, pero es como, entonces tal vez no es ahí. Entonces toca, pues lo que se dice, claramente toca leer un poco más sobre los conceptos y eso, pero la práctica también me está generando ahí la dinámica. Está en la práctica. O sea, digamos que hay un problema conceptual, sí. ¿Por qué? Porque es que el problema conceptual no es de desconocimiento, es de encantamiento. Porque como le digo, todas estas posiciones son tremendamente interesantes. Y cuando uno empieza a angustiarse, uno las ve y dice, uy, esta me sirve, uy, esta me sirve, uy, esta me sirve. Yo tuve la ventaja, por decirlo de alguna manera, que ya conocía a Foucault y ya conocía a Deleuze cuando llegué al doctorado. De hecho, tomé la decisión porque aquí trabajaban esos locos y en otra parte nos trabajaban y a mí me llamaban la atención. Y tomé la decisión de Deleuze, como le decía, porque no me sentía lo suficientemente fuerte en Foucault para hacerle una conversación en Perea. Pero sí me sentía lo suficientemente fuerte en Deleuze para conversar con él, que yo quería era conversar. Y me funcionó y empezó la planta. En el caso suyo yo diría, primero métase duro con el marco empírico, o sea, con lo que es la práctica. Porque fíjense que Perea le está diciendo otro aspecto de la práctica que usted puede decir en algún momento no me importa, pero para decir no me importa lo tiene que conocer, que es las otras luchas subjetivas de los roles. O sea, la lucha por el espacio, la lucha por tener lugares para entrenar, la lucha por un esquema paradójico, porque hay una paradoja si se da cuenta. Es una industria que da plata, pero que no ofrece plata a quienes la practican. Es una cosa rarísima. Debería ser como el fútbol. Les da plata y le ofrece plata a los que lo practican. Ahora, el fútbol también tiene el mismo problema porque no es para todos. O sea, el futbolista que juega en el Olaya es jodido, no va a ser Mbappé o no va a ser cualquiera de estos. Ahora bien, eso implica que usted se meta a hacerle una caracterización bravísima del rol. ¿Qué es? ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cómo se diferencia del atletismo, por ejemplo? Porque es que alguien podría, porque es que la postura de Perea es la postura del atletismo. Si se pone uno a jugar con los conceptos y a ser muy pereirano, muy pereano con el cuento de la ontología, y estoy de pronto arriesgando algo, pero creo que es de esa manera. O sea, yo siento que el runner no es un atleta, que el atleta es otra cosa, el atleta que está en la Federación Colombiana de Atletismo, que sí necesita una infraestructura de cierto orden. ¿Sí? Es como, por ejemplo, ahora sí voy a cometer un sacrilegio, me excuso. Como por ejemplo la distancia entre un runner y un parkour. Parkour es otra vaina. Y la lucha del parkour seguramente será por otra cosa, si es que hay una lucha en eso. O qué tipo de práctica es un parkour, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Y entonces, si no hay una lucha, si no hay una tensión, ¿el trabajo entraría en un problema político? No. Si entra en un problema político, entraría en un problema Foucaultiano, menos. Porque el Foucault de la genealogía y el Foucault de la arqueología les interesa el poder. Y si el poder no está en la mitad del paseo, pues mejor no me voy con Foucault. Si la cuestión es de un estilo de vida. O sea, yo siento que usted sí le ha pegado al asunto, pero pasa que necesita
más marco empírico para que el asunto esté más claro. Si el running es una manera de vivir, no me estoy imponiendo a nadie, estoy viviendo así. Si el running es eso, pues entonces el problema está por los modos de vida. Entonces, ¿dónde nos vamos? A Gambia. ¿Qué es un modo de vivir para la gente? ¿En qué consiste? Supongamos que el problema fuera el cuerpo. ¿Qué organización de cuerpo hay ahí? ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Cuál es la corporeidad? ¿Dónde nos movemos entonces? Del ¿sí pillas? O sea, cuando uno tiene los dos conocimientos, es fácil hacer la asociación. En su caso, siento que hay un conocimiento necesariamente mejorable en la práctica. Porque para eso es que está uno. El conocimiento en el teórico está acá. Y por eso es que esto es un ejercicio acompañado. Yo sé que hoy está un poquito distante porque pues esto ha sido muy loco estas últimas semanas, también por unas situaciones ya personales mías y les pido me excuse, pero yo estoy para eso. O sea, yo estoy para decirle, y por eso es que no le he dicho lea a este autor. ¿Se acuerdan que desde el comienzo su versión pedía bibliografía y le dije, porque es que el autor lo empieza uno a sesgar y empieza uno a ver el autor y uno dice, ay sí, esto que me dice el autor es esto. No, espere, primero conozca bien su práctica, porque por ejemplo lo que le dice Perea también es cierto. Es distinto que usted diga genealogía porque vi la genealogía y me gustó, que pudo haber pasado, a decir, no, mire, si hay genealogía, ¿por qué? ¿Dónde están los polos genealógicos? Es que históricamente el Rubin se ha desarrollado así, ha pasado esto y esto, y entonces el polo genealógico está acá. Genealogía, listo, bueno. No, resulta que es que yo lo que quiero hacer es estudiarlo desde el acontecimiento. Ahí nos fuimos con otro, que no es ninguno de los anteriormente citados. Lazarato, por ejemplo, trabaja el acontecimiento. No va a ir con el acontecimiento con Lazarato. Ah, ok, ¿por qué? Porque es que el acontecimiento yo lo ubiqué en tal punto de la historia del mundo. También es histórico. Pero por eso Perea le dice, ¿usted se quiere meter con lo histórico? No es porque no se puede, es porque se puede, pero hacerlo implica hacerle una historia, ¿no? Y conocérsela. Y no es conocérsela desde los datos generales, es conocérsela al detalle, con nombres de gente que ha hecho la práctica, con ubicaciones, con mapas, con todo ese cuento, y conocerlo a profundidad. Mire, su trabajo es tan bueno que uno hasta podría meterse en el problema molecular de Rose, y se puede analizar así, pero ahí su merced tendría que volverse un biólogo del cuerpo, valga la redundancia que estoy haciendo, que sabe exactamente qué pasa en el cuerpo del rodeo a nivel molecular. ¿Qué sustancias se liberan? Eso era el otro que estaba, pues, como que también percibiendo ya al fin, después de la observaciones que nos hizo Perea, pues estaba pensando de pronto en esa temática de la inteligencia artificial, o no sé si estoy usando bien el concepto, o de pronto en esa devenir cyborg del runner con su aparato, con su tecnología de tenis, de todo eso. En algún punto también se podría hablar, o de las sustancias que también usan para una competencia o para su entrenamiento, podríamos de pronto también llegar a hacer un análisis de ese nivel. Claro, y ahí estaría en el mundo de la antropotécnica, es lo que. ¿Te acuerdas cuando le dije, has de cambiar tu vida? Ahí sí. Estaría por ahí. Pero fíjese que en la medida que usted tiene más claridad, el autor aparece. No es al revés. Que eso Perea yo creo que se nos ha dicho muchas veces en su lenguaje, sí, cuando les habla de quién es el marco empírico. Pues eso fue lo último que nos dijo en las últimas exposiciones, dijo, no metan tanto concepto, no me relacionen tanto. Si es necesario, extiéndanse más en la parte de la práctica y inscribir la práctica por ahora, porque pues le pasó lo mismo a Freddy y Eliana, pues metieron como muchos conceptos y como que... Claro, porque es que mire, a uno le pasa algo y nadie lo advierte y a mí me da... Hasta ahora yo también lo estoy descubriendo. Y es que como este doctorado es tan conceptual, porque Perea es muy contraconceptual, o sea, Perea y el concepto es como sinónimo. Uno a veces como estudiante, y lo digo pues hablando desde mi propia experiencia, empieza a decir, carajo, el concepto. Tengo que mostrar que leí, tengo que mostrar los conceptos. Y se le olvida que lo que la invitación de Perea y del doctorado es, por eso esto es estudios sociales y no es filosofía. Métase en el marco empírico, deje de hablar del concepto, cálmese, hágale al marco empírico. Esa es la invitación. Y a mí, por ejemplo, me pasa ahorita en el postdoc.
Porque yo llego allá con un arsenal de conceptos y siempre me dicen lo mismo. Yo me siento como tarado ya porque me dicen, oiga, muy chévere, pero ¿dónde está la práctica? Y yo, es esta, y empiezo a explicar y me dicen, debió haber empezado por ahí. Y yo, ya. Ya ahora sí me va bien, ya entienden qué es lo que quiero hacer, que es precisamente con IA, y es con educación. Porque en lo último que su merced decía, pues eso de la biología, pues eso también me atrae bastante, me llama mucho la atención, porque además tengo hasta un sueño frustrado. Yo quería hasta haber estudiado biología en mi primer pregrado, pero bueno, la vida nos lleva a otras cosas, ¿no? Claro. Entonces pues ese tema no es que esas temáticas no es que me disgusten, pero sí, entonces tenemos como esa dinámica, pero entonces estaba como en esa ansiedad. ¿Será que el tema nos sirve? O sea, ¿qué será? El tema sí sirve, ¿O qué pero será? ¿Será que lo cambiamos? ¿No lo cambiamos? fíjese que toca hacer ese ejercicio. O sea, si quiere la otra semana hablamos otra vez. ¿Sí? O sea, ya quedé con día de charlar, pero pues si tiene tiempo como hoy, lo hacemos. Si no, nos organizamos y nos vemos más temprano. Llega un poquito antes, 7:30. ¿Sí? Porque mi idea es que ojalá los 8 días siempre se por las 8. Qué pena hoy todo histérico, pero es que ya estaba muerto la mierda. Porque primero no había salón, sus compañeros. Es que para abrir los salones es un chicharrón, ¿no? Sí, es un lío horrible. Yo me metí porque el salón abierto viene la vigilante a sacarlo a uno. Y cuando me dices que la otra tiene que hacer su trabajo, yo también. Pues es que yo No, pero lo curioso es que la señora de la SEO no había dicho nada. Fue la otra que llegó y como... Claro, porque seguramente tienen que hacer de un control. Es una vaina horrible. Sí. Me pareció fea la situación. Sí, porque ni siquiera saludó ni dijo nada. No, Nada. Es que a veces, como dicen por ahí, no es lo que se dice, sino como a bordo, como lo decimos. es el tonito, como dice un amigo costeño. Y no, y de verdad la vigilante también fue agresiva, o sea, no saludó, sino es que tiene que venir a hacer, y la señora la fue muy decente. Sí. O sea, me dijo, ¿tiene clase, profesor? Y yo, sí, sí, señor. Ah, bueno, sí, no hay problema. Y después la otra, y esa que está bestial, tan horrorosa. Pero también va Sí. un poco agresivo. Qué pena. Sí. Entonces, bueno, volviendo al asunto, sería la otra semana por ahí tipo 7:30, si puede. O sea, si no puede por la tarde, pues me imagino que hoy alguna cosa rara pasó en su trabajo y por eso... Hoy nos dieron el día por el que todo el domingo tocó ir. bueno. Que la fue otra el día de la semana- familia. La otra semana me imagino que si se tiene que ir temprano, entonces lleguemos temprano. 7:30 y seguimos conversando. ¿Cuál es la tarea? No le meta teoría, no le meta conceptos, nada de eso. Pura descripción y pura profundización en el running, en múltiples dimensiones. Su merced dice que le gusta lo de la biología, pues hágalo. Puede que su merced no sea biólogo, yo no soy químico. Yo de química, de hecho yo odiaba la química. Pero usted no se imagina todo lo que me tocó estudiar de química para hablar de edición genética. Y me tocó aprender genética, y me tocó aprender una mano de vainas que a día de hoy hay cosas que tengo que reconocer que no conozco, que si mi trabajo lo socializo con gente del campo de la química me van a agarrar a patadas y con razón. Porque yo hice biopragmática y hablé de biosemiótica, pero de la biosemiótica hablé por encima. Y un experto en biosemiótica me puede deslegitimar y tiene toda la razón porque no es mi cabeza. Pero eso no le quita a uno manejar cosas. Nicholas Rose, no en el texto que les hablo acá, sino en el de Políticas de la Vida, habla de muchos conceptos químicos. Y cuando habla del yo neuroquímico le da un ojo con toda y uno empieza, tengo que investigar qué es esto, tengo que investigar qué es lo otro. Y cuando uno habla, por ejemplo, de cadenas, en mi caso, guanina, timina, citosina, adenina, y me acuerdo ya se me olvidó, uracilo, que es el que está en la estructura de la ARN. Toda esa joda me tocó aprender. Y me la gocé. O sea, yo después decía, bueno, pues a mí, yo odiaba la química y ahora me gusta. Y ahora sí me gusta. Su merced tiene la ventaja de que le gusta la biología. Y que eso de cómo se altera el cuerpo y de cómo entran a funcionar neurotransmisores, ese cuento, es un cuento tremendamente interesante. La liberación de endorfinas que ocurre cuando uno hace cualquier ejercicio, no solamente el running. Y en eso se podría hacer un trabajo muy interesante desde ahí. Pero ¿cómo lo hacemos para descubrirlo? Primero hay que describirlo muy bien. ¿Sí? Porque puede pasar que uno hace running porque es algo que puede sonar feo, porque es la droga de uno. Porque a diferencia de otros que se meten pepas y huevonadas, uno lo que hace es correr. Por eso le hice la pregunta, que es una pregunta que usted mismo se da cuenta que es complicada. ¿Usted por qué corre?
O sea, ¿qué es lo que hay ahí? Y toda esa descripción de todos los órdenes es la que va a permitir que usted me diga lo que yo quiero trabajar es tal manera. Que si se acuerda, esa es la pregunta que hemos hecho desde el comienzo. ¿El para qué? Exacto. Esa es una pregunta que cuesta bastante también. ¿Ya? Pero hay que hacerla. Que hacerla. El Quincalco está en el mismo semestre del libro. Yo ya como en sexto. Y hasta ahora. ¿El kin? El Quincalco. ¿Lo conozco o no? ¿Lo hemos visto o no? No, no estaba acá. Pero está en el mismo semestre del libro. Bien. O sea, ellos son como quinto más o menos. Quinto, Ya llevan creo. un tiempo largo. Hasta ahora, después de 5 semestres, le respondimos esa pregunta. Hasta ahora. Entonces no se afane. Porque es que la práctica de él es el bioquímica. Y eso nos ha costado y nos ha costado mucha paciencia. Pero es que por eso es que el doctorado son 4 años. Porque es que uno se demora mucho dándole vueltas a la práctica. Entonces, no entre en angustia, pero sí hay que hacerlo. Y Pues hay es que hacerlo. eso es lo que me ponía como a tambalear también, o a pensar. Porque pues en últimas pues terminé escogiendo o presentándome acá y no a una educación. Porque pues no, en últimas pues era lo que reflexionaba, no, el fin último no es terminarlo y pasarlo a secretaría y esperar un ascenso, sino pues también hacer algo que de pronto lo llena a uno más, lo interesa a uno más. Entonces si pues me voy a rendir, pues ¿qué sentido tendría? Correcto. Hay Entonces tiempo. pues hay que ir No con hay calma afán. porque en el afán no es, en este caso no lo escogí por ir Exacto. a escalofonar De lo contrario, porque sí. Perdóneme que se han metido, pero de lo contrario hubiera hecho en educación y una cosa en el colegio y se acabó. Pues sí. Hasta una vaina de instrumental. Hacer cosas instrumentales que suenen doctorales es fácil. Del día saben mucho de eso. Sí. Y lo otro que había pensado, si llegase a cambiar de tema, el tema de los biciusuarios también me gusta mucho. Y ahí a veces sí siento que, pero ya es como entrar, que ahí no estoy tan empírico, no estoy tan en el medio, pero de pronto a veces siento que ahí puede haber una lucha más visible, que es la lucha del no usar el medio de transporte para no contaminar el planeta, ¿no? Pero pues habría que mirarlo más a Habría que detalle, ¿no? hacer el mismo ejercicio. O sea, porque también toca describir toda esa vaina. También toca ver si eso efectivamente es así. También toca mirar si la lucha de ellos es esa. O si, por ejemplo, al analizar uno se encuentra que el problema no es ni siquiera medioambiental, sino es un problema de plata. O si el problema económico, termina siendo. o sea, Claro, o sea, es que yo no tengo ni para el transporte. Porque pueden haber diferentes colectivos, ¿no? Claro. O diferentes individualidades con diferente objetivo. O puede haber una matriz comercial de la que no son conscientes. O capturados también, ¿no? En la bicicleta Exactamente. eléctrica, por ejemplo. Exacto. Cuando la sacan, eso es... Exacto. Entonces ahí hay muchas cosas. Entonces es lo mismo. O sea, supongamos que se bajó del rol y ya dijo, ya no puedo con eso. Listo, me voy para mis usuarios. Ok, le toca hacer el mismo ejercicio. Y va a pasar por la misma ansiedad y la misma angustia. Va a pasar por ahí, porque es que uno pasa por ahí precisamente porque uno no abraza la práctica, es lo que hay que hacer. Y no la describe. Y hay que describirla con todo, con sus defectos, con sus virtudes, con su historia, con sus condiciones, sean las que sean. O sea, hay que hacer como la IA. La IA hace eso. La IA podría solucionar cualquier problema si se les da la gana. No porque no tiene la inteligencia necesaria, pero sí lo puede mapear, porque tiene todos los datos para poder decirle a uno, pasa todo esto. Pero a uno como investigador a veces le pasa que no, y también le pasa porque no tiene sus propios sesgos. Por ejemplo, si usted ama o le gusta mucho el running, va a ser difícil que usted vea lo malo del running, pero le va a tocar. Y el lado oscuro del running lo va a tener que mostrar, y va a tener que abrazarlo y decir, mire, todo esto es lo que es negativo en esta vaina. Si en el running hay una matriz hipercomercial, lo va a tener que mostrar. Incluso va a tener que mostrar en qué momento, y esa es una pregunta genealógica si eso fuera genealogía. ¿Cómo ocurrió históricamente hablando que el running se convirtiera en una práctica comercial? Usted puede llegar, por ejemplo, y por eso a Perea le preocupa la historia. El man que hace la carrera que inaugura la palabra maratón, el man que se corrió los 42 kilómetros, pues era un runner. Pero ¿qué tipo de runner era? Un runner militar que no tenía ninguna intención de ser el runner de hoy, pero es un antecedente. Y si usted pone el polo genealógico allá, son varios siglos de hablar de la gente que corre. ¿Sí se da cuenta? Entonces, tiene que hacer un mapeo grande
Ahora, puede ser que el runner de ahorita no tenga nada que ver con eso, y ahí está la distancia entre el running y el atletismo. O sea, entre el running y otras prácticas de la gente que corre. Porque vendría la pregunta, ¿es runner? Y de esa sí la hago desde el desconocimiento, porque yo de esas cosas no sé mucho. ¿Es runner la persona que en las mañanas sale a correr a darle la vuelta a la manzana? El señor de 45 años, o sea, alguien como yo más o menos, que sale a correr con su barriga después de haber tomado cerveza y vuelve y se entra a la casa y dice, ay, estoy cansado, corrí. Ah, ¿eso es un runner? ¿Qué es un runner? Yo le hacía la pregunta al del biopum, por eso nos demoramos tanto, porque definir qué carajos era el biopum costó muchísimo. Puede que el runner cueste más o menos lo mismo. Y después nos vamos a ir a otro problema más grave. ¿Quiénes han investigado sobre el runner? ¿Qué han escrito sobre esa vaina? Y puede ser que la respuesta sea casi nadie o nadie, puede pasar. Como puede pasar que sí, hay mucha gente que escribe sobre eso, pero no sea el running que usted está hablando, sino otro. Y entonces ahí es donde usted empieza a trazar en un estado del arte propio de una tesis doctoral. No es que lo más innovador de mi tesis es hablar del running, de una noción de running que yo estoy sustentando. Y ahí usted no necesita autores para hacer un análisis, ahí necesita autores para fundamentar un concepto. Y la tesis doctoral es el concepto. O la tesis doctoral sería la metodología también. Podría inventarse, no sé, un runner análisis, no sé, estoy diciendo tonterías, pero en la medida en que usted profundice en la práctica, más cosas van a salir. Porque, de nuevo, yo por lo menos no sé qué es un runner. Yo, no tengo ni idea. La pregunta es, ¿su merced sabe qué es un runner? Pregunta importante también. Porque creería que uno sí lo sabe, pero si lo analizamos bien, pues estaríamos en un supuesto tal vez también. Tal vez. Pero entonces hay que hacerlo visible. Porque es que el problema de los supuestos no es que existan. El problema de los supuestos es que uno no se da cuenta que están. Pero hay que mostrarlos, hay que lidiar con ellos, hay que empezar a salir de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas bacanas que hizo Perea conmigo fue esa. Porque yo tenía un supuesto duro de una tecnofobia tremenda. Todavía lo tengo. Pero pues a mí me ayudó a equilibrar la tecnofobia con la tecnofilia y a sacar una tesis que cuando Sibilia la leyó me dijo, lo que me gusta de la tesis es que no va para ningún lado, ni es tecnofilia, ni es tecnofobia, ni es nada, es un diagnóstico bestial de la tecnología, muy bien, y yo gracias. Paula Sibilia, ¿cierto? Sí, ella fue mi jurado de tesis doctoral, y para mí eso fue maravilloso, además que es una persona súper sencilla, o sea, todo lo que sabe la señora y es una vieja súper buena gente. Ella es brasilera, ¿cierto? Ella No. es argentina. Ah, es argentina. Pero vive en Brasil. trabajas en Brasil. Sí. Entonces fue muy bonito, el ejercicio con ella me gustó mucho, pero pues me sirvió lo de Perea para eso. Y lo que hay que hacer es mostrarlos y empezar a darles vueltas, porque a la medida que usted va contando la historia van apareciendo esos supuestos. Pero la pregunta dura es esa, ¿qué es running? ¿En qué consiste? ¿Qué hace un runner? ¿Cómo define su vida? ¿Cómo es el asunto? Porque puede pasar, perdónenme, otra vez desde el desconocimiento y puede sonar feo, que usted al describir el runner, no, pues el runner es el mismo man que corre de 45 años, pero con un conocimiento un poquito más especializado, que tampoco es un atleta, porque no tiene la preparación física del atleta, pero tampoco es el corredor ese cualquiera, ¿no? O sea, tiene un estilo, pero ese estilo está asociado a una práctica capitalista y la maltrata porque le toca comprarse unos zapatos de cierto orden y hacer unas cosas de cierto orden. Puede pasar. Ahora, al expresarlo así, ahí hay un supuesto. Les toca paliar el supuesto. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el supuesto? Que es un capitalista. No, de repente no. De repente hay, y ahí se mete uno en el cuerpo. Lo que pasa es que cuando usa ciertas cosas, el ejercicio se optimiza de cierta manera y termina modificando el cuerpo de cierta forma. Por ejemplo, si uno se pone a mirar los cuerpos de los futbolistas hoy, son cuerpos muy diferentes A los de hace 20, 30 años, de 30 ¿cierto? años. Muy, sí, yo también lo he visto. Maradona tenía puro cuerpo de pocholero, o sea, compárelo uno con Ronaldo y sus 17 abdominales, o sea, hay un entrenamiento. O la misma selección Colombia, ¿no? La del Valderrama con las últimas de acá. O sea, Muy son diferentes. atletas, son gente con unos cuerpos tremendamente Y no solo trabajados. lo ve uno en lo fisiológico, sino también en los hábitos. Claro, También hay escándalos, pero ya menos. sí. Pero ¿cuántos de las selecciones anteriores llegaron borrachos, no llegaron a entrenar? Aquí todavía se escuchan, pero ya son menos también. Ya son-
Y es que ya tienen otros hábitos de vida, ya el fútbol no es lo que era. Entonces, ¿qué hay en el running? ¿Qué prácticas hay? No necesariamente, porque uno puede caer en mirarlas otra vez, el problema del dualismo. ¿Es bueno, es malo? No, es parte de la práctica. ¿Es oscuro? Sí, tal vez es oscuro. Pongamos por caso, no es el caso, pero otra vez exageración. Doy por un ejemplo, la lucha libre, o el wrestling, o el catch, como lo llamaba en otras tradiciones. Un man que hace lucha libre podría ser alguien que tiene un cuerpo hipertrofiado y que practica la hipertrofia y que entrena duro y que todos los días se mata en el gimnasio 4 horas seguidas. Y ponga por caso, para ponerle un ejemplo, el cuerpo de la Roca luchador. O puede ser alguien que usa esteroides hasta que le sabe la Roca. Uy, ese señor con 50 y pico de años que tiene no puede tener ese cuerpo. Eso biológicamente no es posible, ese man se chusa. O sea, que levanta todo el peso del mundo, sí, puede ser, pero al man se le nota. O sea, uno compara la Roca de la Roca luchador con la Roca hoy, y un brazo de la Roca de hoy es 4 brazos de la Roca luchador, y la Roca luchador tenía un entrenamiento brutal. El de hoy también, pero a mí me late que el man, claro, sí le jala la estela. no es fácil llegar así. Entonces, toda esta parte diagnóstica, más que todo es, bueno, aunque se puede uno también apoyar en autores, ¿cierto? Pero que hablen más desde el contexto, como o sea, tal del no contexto. No es Foucault, no es Deleuze, exacto. no es ninguno de esos locos, es gente que haya escrito sobre el running. Porque lo que usted va a hacer es meterse de cabeza en su práctica. El ejemplo de la lucha libre era porque uno tiene que reconocer, si hace un análisis de la lucha libre, que ahí el doping está, que ahí los esteroides están y que son permitidos y que son parte del esquema y que estos cuerpos son cuerpos totalmente modificados desde el punto de vista molecular. Y uno podría hacer un ejercicio ese, que era lo que hablábamos hace un rato. Puede ser que un runner, cuando se pone los zapatos de cierto orden, eso ayuda a que estos músculos se desarrollen de cierta manera, ¿sí? Y a que las piernas o el abdomen, no sé, o sea, yo no sé mucho de esas cosas, las he estudiado por encima, que alguna vez quise hacer un trabajo sobre cuerpos en términos de entrenamiento, y entonces uno sabe que cierto ejercicio requiere de entrenar ciertas cosas. Por ejemplo, usted saca brazos haciendo piernas. Uno dice, pero ¿cómo así? No, pues claro, porque le da la estabilidad para que usted pueda levantar mucho peso. Si usted se va de loquita a hacer solo brazos sin hacer piernas, se pegó. Ahora, que la mayoría de cuerpos terminan sin trabajar piernas, sí, porque es que trabajar piernas es difícil. Pero, ¿cómo entrena pierna un runner, por ejemplo? ¿Y cómo se modifica la pierna del runner? No sé. Y no sé si lo que más interviene es la pierna, o si, por ejemplo, lo que más interviene es el abdomen. Por ejemplo, mirá, que es el experto ahí, sí es usted. Entonces, ¿y eso a dónde lleva? A conocimientos de biología. Un fisio, un terapeuta, sería feliz con una vaina así porque le podría ofrecer todo de biomecánica y toda la cosa. Eso termina en una tesis doctoral de sociales, desde luego, porque estamos hablando de los niveles del cuerpo en una cierta perspectiva, que puede ser molecular. ¿Un runner come de cierta manera? Supongamos que sí. Si come de cierta manera, ¿cómo esa alimentación altera químicamente el cuerpo para que pueda correr mejor? O para que haya un efecto en el cuerpo, que no es el mismo efecto que tiene el que toma cerveza todos los días. ¿Sí, claro? Entonces, voy a trabajar en esa partecita. Tengo que ir preparando ese ensayo que nos pidió también Perea. Ah, sí. Pero ese empieza, nos dijo que empezaba con la pregunta del cómo propositiva. Entonces toca definir esta parte de la del diagnóstico y la práctica para poder organizar esa parte. Por eso la tarea es para la otra semana. O sea, por eso no nos vamos a dar tanto tiempo. O sea, que esto se va a seguir desarrollando, claro. O sea, usted va a seguir aprendiendo de la práctica mucho. Pero para poder sacar un primer cómo, toca tener claro el qué es lo que estamos fallando. Yo después de esto les voy a compartir unos textos de un libro que está en la bibliografía, pero pues no está en digital, que se llama La salud inalcanzable. Que voy a traer el libro para que de pronto les saquen copia, su merced y Eliana, porque ahí veo cosas que pueden estar asociadas a sus trabajos. Más al de Eliana, porque ahí sí habla punto por punto del de Eliana. El del suyo no tanto. Pero si en el ejercicio que usted va a hacer aparece algo que yo alcanzo a vislumbrar en lo que hemos conversado, sí está su trabajo, que es la parte de lo molecular, que es la parte del cuerpo biológico, que en el amigo Rowe se va a llamar el cuerpo somático.
y que efectivamente funciona como eso, como una máquina programable en el nivel biológico. Pero o sea, habría que ver si usted al hacer el diagnóstico del Ronnie lo ve por ahí. ¿Cómo puede que no? Puede que le salga otra cosa. Pero primero, Es que lo que decía Moritos es que hay diferentes tipos de runner, ¿no? sí, Y explíquelos todos. exacto. Y ya al momento de limitar de pronto la parte de la transformación molecular del cuerpo, de pronto todos no están ahí. Exacto. Pero eso que le da a su trabajo, especificidad. ¿Se acuerdan los criterios de tres? El de especificidad a veces es difícil. Y Ronnie, yo digo otra vez, desde el desconocimiento. Para mí desde el desconocimiento podría ser una sola cosa. Pero por eso le hago la pregunta del más de 40 años. Puede que sea un runner, pero no es el runner que usted está investigando. Y en lo molecular puede que estemos hablando de un runner cercano a la alta competencia. De los runners. Pongo un ejemplo de una película que vi hace poquito, la película de Arthur, la del perrito, la que es con Mark Wahlberg. Ah, no la he visto, pero sí la he visto. A mí me pareció interesantísimo eso que hacen esa gente. Pero eso no es ni un deporte olímpico, ni un deporte en el sentido tradicional. Yo me acuerdo que hablando con alguien que la vi me dijo, eso es triatlón, decatlón. Yo le dije, no, no es ninguna de esas vainas, es otra cosa. ¿Qué es eso? Una carrera de supervivencia, esa mierda, ¿cómo se llama? Toca verla. Empecé a buscar sobre qué era y sí, decían algo así como carrera de supervivencia, una cosa, le pusieron unos nombres rarísimos. Y quiere campeonato mundial y tal, porque la historia es basada en una... Sí, no sabía tampoco. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen? Se van por allá a unos terrenos escarpados y sí, hacen bicicleta, pero también escalan, pero también corren, pero también caminan, o sea, y son varios días de travesía, una cosa loquísima. Y tiene campeonato mundial y patrocinadores duros que ponen millones de dólares en esa vaina. Pero no es un deporte, o sea, no es un deporte en el sentido del deporte olímpico y tal. Yo decía, interesante. Me acordé de su persona y dije, vea, hay cosas de las que uno no sabe y que tocaría explicar, además que muestran, eso sí, seguramente es exageración de la película tal vez, pero muestran toda esa pasión que le tiene esta gente a eso, a esa competencia como tal, y a lo que le implica y a los retos que les ponen y tal. Sí sé, bueno, de pronto puede ser parecido o cercano, que hacen unas competencias atravesando los Alpes y todo eso. Y hace poquito que lo culminó la primera mujer, como se gastó como 4 días. Y eso, pero llegó cortada, Claro. inflamada, todo. O sea, 4 días sin dormir, el cuerpo ahí o sea, ahí, ¿qué se juega ahí en términos de cuerpo, no? ¿Qué es lo que puede un cuerpo? Ahora va uno con Espinosa. ¿Sí pilla? O sea, en la medida en que... Ahora, todo lo que hemos hecho es tratar de, con unas informaciones mínimas, ver cómo se puede mover. Sí ve que el tema es súper importante porque puede uno moverse por muchos lados. Pero primero hay que volver a lo mismo. Volver. Eso en otro lado, pero no voy a usar ese concepto ni por el berraco porque Perea lo mata. Sí, me imagino. Hay otro concepto que se llama la descripción densa, que lo usan quienes estudian algunas cosas de la memoria. No vamos a hacer una descripción densa, pero lo que sería la definición de descripción densa es lo que usted tiene que hacer. Una descripción durísima, una descripción pesadísima de la práctica. Porque además usted también va a tener un reto feo, no ahorita, más adelante. Explicarle a Perea de qué está hablando. Porque Perea lo va a entender desde sus supuestos. Él también los tiene, yo también los tengo, todos los tenemos. Y una práctica tan emergente como la suya, tan específica, tan puntual, una persona que no conozca la va a juzgar de otra manera. El comentario que hizo usted, Perea, es un comentario de alguien que asocia a Ronnie con atletismo. Y no es lo mismo. Pero eso hay que hacérselo ver a quien lo haga. Más adelante, cuando ya definamos todo esto, es cuando nos toca buscar a los jurados. Y toca buscar jurados que sepan usted de qué está hablando, si no, se va a perder la cosa. Y eso es lo otro que he visto, no es que se hable mucho de Ronnie tampoco. He visto hartos trabajos en Argentina y algo en España. Exactamente. Aquí no. Adivine dónde vamos a buscar los jurados internacionales, en Argentina o en España, porque es donde se habla de esa vaina. Aquí en Colombia, ¿dónde sería? Pues donde haya mayor aproximación a eso. Pero ese es un problema para el nosotros del futuro. Por ahora no es Sí, un problema. por ahora. Por ahora el problema ¿El es qué? ¿El qué y la toda práctica? su práctica, todo lo que implica, todos los elementos que tiene. Y lo bueno, ahí sí es una ventaja que usted lo practique.
Ahora, puede ser que en algún momento en la descripción usted termine diciendo, uy, es que estoy estudiando, es mi Ronin, el que yo hago, que no es el que hace todo el mundo, Jesucristo, soy una resistencia, línea de fuga, délese. Y ¡pum! Sale el esquizoanálisis, como primera opción metodológica. O la cartografía, y nos volvemos en el trabajo que hace la otra. Para entender bien, o medianamente, bueno, pero eso será después. Obviamente hay que, por ahí Pelea nos recomendó Sujeto y Poder de Foucault para terminarlo de leer, entender más esa dinámica. Pero imagino que con Deleuze pues toca abordar un poco más mimesetas, sí, ¿cierto? Esa es Como la clave ahí. Esa y el antiedipo, esos son el Antiguo y el Nuevo Testamento de ese man. A ver si de pronto con calma en este diciembre hacemos la tarea. Pero si llegamos allá. Si llegamos allá. Cuando ya usted tenga eso, del que nos toque o del que salga, va a tocar darle por Y de toda. pronto se puede en algún momento como cruzar algún poquito algunos o no es tan... También puede ocurrir. También sí sería viable, bueno, dependiendo de la práctica, claro. Dependiendo, porque por ejemplo, supongamos que termina usted en biopolítica, que quién sabe, supongamos que terminara allá, pues claro, ahí uno puede mezclar a Foucault con Agamben, con Harry Negri y con Lazarato, y hasta con Nicolas Rose. Hay 5 versiones diferentes de la biopolítica y se pueden usar. Deleuze y Foucault, sí, si por ejemplo terminamos hablando del dispositivo, por ejemplo, que tiene nociones en Deleuze y nociones en Foucault. Entonces sí, en algún momento se puede llegar a cruzar, pero eso depende del concepto que se elija. Si uno se va con esquizoanálisis, Deleuze y Guattari no hay otro, o sea, se fue con eso, no hay más de esquizoanálisis. Pues el profesor Jorge Martínez de acá, y un poco lo que yo hice pero nosotros no somos teóricos, somos profesores. Ahí toca con Deleuze y Guattari y se acabó. Y hay especificidades en las que sí tocó. Si se va con genealogía, Foucault, no hay más. Porque genealogías hay muchas, y Perea yo creo que les habló de eso. Está la genealogía de Nietzsche, pero Nietzsche es diferente a Foucault. Entonces, si uno se va con genealogía, y más en este doctorado, no es la de Nietzsche, es la de Foucault. Y ahí sí toca comer Foucault día y noche, porque vuelvo a lo mismo. Aquí hay un súper experto en Foucault. Y a ese señor, si nos equivocamos con Foucault, nos coge con eso y nos casca. Se alarga el doctorado. No creo, pero sí nos casca. Ah, bueno, sí. Entonces ahí estaré comentando, pero sí, Claro que sí. estamos en esa tarea. En 8 días, vamos a ver, pues, la descripción lo más compleja que pueda. Compleja no quiere decir larga en texto. Compleja quiere decir que usted, por ejemplo, en la media hora que hablemos, unos 15 minutos me pueda contar todo. Características, historia, condiciones, hasta llegar a la conclusión de, como le digo, puede que pase que usted diga, es que lo que yo entiendo por Ronin es algo que hago solo yo. Puede pasar. Como puede pasar, no, sí, mire que hay unas comunidades que hacen esto y esto y esto. Como pasaría si hicieran el ejercicio de la bicicleta. Porque uno tendría que decir, sí, hay colectivos de biciusuarios que hacen biciescuela, por ejemplo. Pero hay colectivos de biciusuarios que tienen como propósito el paseo. Y lo que hacen es pasear, turismo, nada más. Turismo, también. No Sí. tienen propuesta política, nada, simplemente se reúnen a hacer rodadas y se acabó. Hay gente que no pertenece a ningún colectivo, es biciusuario porque le toca. Hay gente que se pilla, o sea, uno ahí va escribiendo y escribiendo y escribiendo. ¿Cómo ocurrió históricamente el origen del biciusuario? Pues con la ciclovía, la ciclorruta, etc.